muy bien, seguimos con más acá en Cápsulas Eclécticas, ideas que se escuchan a través de Sabor 89.9 FM, 11:09 exactamente. Continuamos conversando con la profesora Mari García. Ahora sí podemos conversar más larguito y más tendido. Les recordamos el tema, profe. El tema de hoy se llama reconstruirnos frente a la crisis, reconocernos frente a la crisis. Y sí, pues definitivamente cuando, como yo les decía en el segmento pasado, pues cuando nos vamos llenando de esas ganas de mirar, de esas ganas de hacer cosas distintas y de ver una realidad de acuerdo a una historia pues que he traído y la asumo, entonces puedo ver la crisis, o como quieran que le llamen, de una forma diferente porque la estoy mirando con más conciencia, ¿no? Entonces puedo, a partir de esos trocitos que fui dejando en el camino, voy adquiriendo una forma. Entonces con esa forma yo decido dónde quiero habitar. Entonces afuera hay una realidad, pero mi realidad dentro es la que yo necesito mirar. Entonces, bueno, obviamente todo este tema que Daniela está proponiendo esta mañana es así bien interesante porque cualquier opinión que podamos emitir de alguna forma puede crear bandos también. ¿Ves? Entonces, bueno, crear bandos también es una situación que está dentro de ti. Entonces, bueno, cada quien, como te digo, vamos asumiendo qué lugar ocupar y cómo mirar lo que sucede afuera, depende de la historia que yo cargue por dentro. Hace poco escuchaba casualmente en el son de lo que usted está comentando, una frase que decía, incluso es como una especie de mantra de meditación, como es adentro, es afuera. Claro, claro, pero fíjate que para lograr sanar eso que está dentro necesitamos entonces hacer un trabajo con mucha disciplina y con mucha responsabilidad sobre nosotros, ¿ves? Y entonces no podemos dejarle todo a manos del terapeuta, a manos del psicólogo, a manos del maestro, a manos de... No, ya somos adultos y desde ese adulto necesitamos asumir responsabilidades. Entonces desde ese adulto, bueno, yo asumo cuál forma voy a empezar a tener a partir de la situación que estoy mirando afuera, que no es más que mi propio espejo. O sea, miro definitivamente afuera todo aquello que está creado dentro de mí, que tiene una forma dentro de mí, pero además no solamente una forma, sino que se transformó en una herida. Entonces, ¿cómo miro afuera con las heridas que llevo adentro? Ese sería el para qué de esta situación. Claro, claro, toda esta situación a nivel país, que además yo considero que es una situación, una herida en tiempo real, nos está permitiendo mirar y bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto? Yo no puedo negar que afuera hay una realidad, sí la hay, pero no puedo engancharme en esa herida en tiempo real y decidir habitar solamente desde la herida, hablar, pensar, mirar, sentir, actuar desde esa herida. Yo necesito sentarme un ratico conmigo y decir, bueno, ¿por qué estoy viendo yo todo esto que estoy viendo? Entonces yo a veces, bueno, me tienen metida en algunos grupos por allí. Entonces hay grupos donde se han destinado, por ejemplo, a mandar cadenas, ¿no? Entonces estas cadenas de WhatsApp, que estamos, yo creo que es un tema bastante delicado, llamarlo, incluso podríamos llegar a llamarlo hiperinformados. Sí, tal vez. Porque es un bombardeo realmente de información, no solo del acontecer noticioso que está sucediendo, o sea, día a día en el ámbito venezolano son informaciones, van, informaciones vienen, tal personaje dijo, luego vienen otros personajes y lo contradicen, y todo ese bombardeo, las distintas versiones de un hecho que sucede te llegan y las distintas percepciones te llegan a través de los... De los medios, pero los medios ¿cuáles? Esos medios en los que hacen resonancia contigo, en los que tú decides habitar. Correcto. Entonces, ¿Cómo manejar todo este tema de, vamos a llamarlo así, hiperinformación? Conciencia de la más pura y absoluta. O sea, ¿dónde habito? ¿Dónde me conecto? ¿Y por qué lo hago? Esa es la pregunta base por la cual necesitamos iniciar este trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto que soy? Con esto que decidí ser, por ejemplo, Mari desde hace algunos años ha decidido militar en el bando del ser humano. Entonces para mí no existen grupos distintos.
Para mí todo el mundo tiene una historia y miro esa historia con amplitud y respetándola, honrando y asintiendo a eso como es, puedo comprender una realidad país. Quizás con algunas noticias es mucho más fácil de manejar, con otras no tanto, sobre todo el tema de la muerte, de la violencia. Ah, claro, pues que es bastante difícil de manejar. Claro, porque es difícil de manejar, porque nuestra primera herida o nuestra primera emoción con la que conectamos precisamente antes de venir al mundo es con la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos salir o nos sacan o llamemos como quiera que llame a ese proceso de nacimiento que nuestra propia alma ha decidido escoger, la primera emoción con la que conectamos es morir. Si no salgo de aquí, muero. Entonces eso se transforma en una herida primogénea del ser humano. Es la primera emoción que conecta. Entonces, nuestra escuela no habla de la muerte. Nuestra sociedad le teme a la muerte. De hecho, vamos a un velorio y nos cuesta mirar el difunto, nos cuesta estar allí. Y la gente incluso dice de una manera bien interesante, bueno, es que a mí no me gusta ir a velorios, ¿no? Por ejemplo, entonces las primeras emociones con las que vamos conectando, esa es la respuesta. Y a quien le gusta. Igual que el tema de la enfermedad. Exacto. Con los hospitales. No, es que a mí no me gusta. No voy a ir a fulano que está enfermo porque es que a mí no me gusta. Bueno, a quien le gusta un centro hospitalario donde hay tantas energías y de alguna manera no es algo positivo. Entonces, cuando hablo de conciencia, entonces la pregunta sería, ¿pero por qué no me gusta? O sea, ¿por qué me desagrada? ¿Por qué lo rechazo? ¿Por qué lo repelo? Incluso la muerte de familiares muy cercanos, no quiero saber nada de eso, no lo quiero mirar, no quiero estar. Entonces es por eso, porque nuestras primeras heridas, que son esas heridas de nacimiento y con el permiso de todos los que hoy día están practicando estos partos a través de cesáreas, a través de que no son tan respetuosos, provocamos heridas terribles y van marcando prácticamente todo un perfil del ser humano para el resto de sus vidas. Entonces, hacer consciente de esto, ¿cómo vine al mundo? Bueno, por ejemplo, Mari García es cesareada. Entonces, eso imprime una cantidad de información en la conducta, en el pensamiento, en la manera de ver de Mari. Si alguien no la ayuda, le cuesta salir adelante, ¿ves? Entonces, porque de alguna manera fuiste, entre comillas, forzado a nacer. Exacto, otro decidió sacado del vientre de tu madre a través de no el proceso natural. Otros decidieron por mí. Entonces, a mí me costaba mucho, antes de iniciar todo este proceso, comprender eso. Pero ¿por qué es que yo tengo que esperar que otro me haga las cosas? O me diga, bueno, sí, dale que por ahí es. Entonces, bueno, cada una de esas formas tiene un sello en tu forma de vida. Entonces, la muerte, por ejemplo, y no hay nada más peligroso en este momento en Venezuela que la gente que tiene el miedo a la muerte. ¿Y por qué el miedo a la muerte? Porque lo asocian con el nivel de pobreza. ¿Y de cuál pobreza? Hambre. Entonces, ¿pero cuál es el problema que está detrás del hambre? ¿Qué es lo que necesitamos realmente mirar? Es nuestra hambre espiritual, nuestra hambre espiritual, la escasez de algo emocional y nuestra hambre física. Ahora mismo yo pasaba por colas donde están haciendo para comprar pan y bueno, mi palabra era, bueno, voy honrando todos estos destinos y respetando los destinos de estas personas que están aquí, porque así como son y como lo decidieron, pues para mí tiene una enseñanza. En lugar de hacer algún juicio, por ejemplo, lo que hago es honrar los destinos y reconocer a cada quien con lo que ha elegido y dónde ha elegido habitar. ¿Sí? ¿Podemos reconocernos entonces definitivamente en este proceso? Mira, lo más parecido al reconocernos nosotros es a través del dolor. Eso nos lo enseñó la cultura occidental. La cultura oriental no necesita el dolor para reconocerse, es decir, para decir estoy aquí, ahora qué hago conmigo, con esto que soy, hacia dónde voy y por qué miro lo que miro afuera. La cultura occidental nos enseñó que era necesario el dolor para crecer, ¿ves? La cultura oriental, por ejemplo, tiene una filosofía totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, entonces decimos, bueno, ya no me hace falta el dolor para darme cuenta de una situación. Ya no tengo que sufrir, porque incluso nos regalan desde muy pequeños que la vida es una lucha, que hay que luchar para vivir y todo el cuento. Pero ¿de dónde viene? De ese mismo patrón que te estoy diciendo de nacimiento, Daniela. Nosotros empezamos a luchar en ese útero para salir. O empezamos a luchar en ese útero para que nos saquen.
podría decirse que es una lucha entre la muerte y la sobrevivencia. Es una lucha, por supuesto, que me conecto con la muerte para poder vivir. Es decir, primero tengo que pasar una cantidad de pruebas dolorosísimas para poder llegar a la vida. ¿Entiendes? Entonces pareciera ser que nuestro patrón, por eso digo que la sociedad venezolana en este momento necesita ir mirando otras formas de llevar esta situación, de sobrellevar, de retroalimentarse con toda esta situación que estamos viviendo. Entonces decir, bueno, ya hasta aquí quiero, hasta aquí no quiero, mirarme, reconocerme ante esto que ocurre es bien importante, pero lo único que puedo hacer, digamos, es, bueno, un poquito bajar la cabeza, como llamamos nosotros en constelaciones familiares, decimos asentir a lo que ocurre. ¿Cómo asiento? Reconociendo, honrando, mirando, incluyendo, que es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos muchos juicios, Daniela. Nosotros los juicios los hacemos a partir de lo que decimos y de lo que no decimos también. ¿Entiendes? Entonces, cuando empezamos a hacer juicios, empezamos a excluir a la gente. Entonces, mira cómo se le ocurre hacer tal cosa, la cola, que cómo es posible, que aquí la gente es una floja, que esto y lo otro. No es lo más sano que puedes asumir. De pronto es mirar, bueno, ellos decidieron hacer una cola por un paquete de harina pan y bueno, vivir toda esa historia que allí se vive en las colas, que también es interesante y de la cual podemos aprender muchísimo. Entonces tú dices, bueno, quiero esto, o por ejemplo Mari García, bueno, dice, bueno, no, yo voy a comprar mi kilito de maíz y hago el trabajo todo, además que me lo vivo y me lo disfruto mucho porque me conecto con ese molino, me conecto con las historias ancestrales de mis abuelos y me lo disfruto y después me disfruto también lo que me estoy comiendo. Entonces yo decido, por eso te digo, necesitamos en este momento una herida en tiempo real venezolana, conectarnos con eso que llamamos todos conciencia, o sea, mirar que hay otras formas, pero quienes decidimos optar por otras formas, entonces somos las ovejas psicodélicas. A eso voy, que es un tema bastante importante. Todo este tema del ser, para muchas personas, sobre todo aquellas personas que digamos, van más en pro del partidismo, de la acción, del ejercicio de la ciudadanía, pueden llamar a quienes tienen un estilo de vida desde el punto de vista de encontrarse, de reencontrarse, del ser, como floristas. Sí. Pueden llamar incluso a la inacción, porque muy bien alguien puede estar escuchándonos en este momento. Yo le escucho con atención lo que usted está diciendo, con el tema, por ejemplo, de la harina de maíz precocida, y decir, bueno, usted decía, yo decido no hacer una cola, decido buscar una alternativa. Quizás alguien nos está escuchando y puede decir, pero eso es conformismo, eso es inacción. Bueno, pero es que es lo que te digo, cada quien mira la realidad fuera como una proyección de lo que tiene dentro. ¿Dónde lo tiene? ¿De dónde viene esa proyección? De nuestras historias familiares. Ahí está todo el meollo del asunto. Entonces, en función de lo que me enseñaron, en función de lo que me entregaron con tanto amor en esa familia, llamemos entregaron lo que conocemos que nos dijeron mamá, papá, los abuelos, y lo que desconocemos, porque nosotros andamos con un mínimo de 14 memorias encima, 14 formas, 14 historias familiares encima de nosotros. Entonces a veces reaccionamos de unas maneras, a veces de otras. Entonces, bueno, todo está bien, está bien. Si para la gente o para alguna parte de esta escucha hermosa que tienes en esta emisora, el concepto es come floristas o como se llame, o conformistas, para mí está bien. Y si hay otra persona que lo está mirando desde otra realidad, para mí también está bien, porque son dos realidades distintas que vienen de una forma familiar. Y desde el punto de vista del ser, podría decirse que existe un límite entre reconocerse y decir, hey, ya va. Una cosa es que yo tomo una alternativa, vuelvo con el ejemplo de la harina de maíz precocida, y otra cosa es que yo quizás ejerza mis derechos, ejerza alguna crítica. ¿Dónde podría existir algún tipo de límite allí? Una franja de Yo creo frontera. que el límite, definitivamente, como no estamos educados entonces el límite sería un momento muy doloroso. Creo que donde el nivel del dolor se eleve más, creo que ahí es donde empezamos a decir, bueno, ahora comienzo a mirar las cosas diferentes. Ponte un infarto, una manifestación física en tu cuerpo, porque es que somos tan arrogantes, los seres humanos somos muy arrogantes y muy soberbios, y la única manera de que miremos qué es lo que ocurre a nivel emocional dentro es que el cuerpo nos lo manifieste.
Es decir, algo que nos detenga y que te diga, epa, ya. Eso, la enfermedad viene como una herramienta para apalancarte, para continuar, pero continuar desde la herida, digamos, mirando eso que me sucedió y de a partir de allí, sin olvidar esa cicatriz, cómo me reinvento, cómo me reconstruyo, ¿no? Entonces, la enfermedad a veces es muy inteligente porque viene a mostrarte, ella ya va, como tú dices, ya va, para un momento, tómate un tiempo de descanso. Entonces, o nos manda a la cama definitivamente, o nos pone a caminar chuecos, o me duele aquí, me duele allá. Entonces, bueno, ya algo está sucediendo. Porque, insisto, nuestra cultura occidental es bastante... A ver, le cuesta mucho esa parte de mirarse, ¿no? Y bajar la cabecita. Nosotros andamos en el hacer, en el acumular, en el tener, en el éxito. Entonces andamos persiguiendo ese éxito como locos y plata y cualquier cantidad de cosas. Reconocimiento. Mucho. El reconocimiento externo, no. Eso nos parece algo como fantástico, ¿no? Entonces yo digo que, bueno, mientras más silencioso andemos, pues creo que el trabajo interno es más intenso. Entonces es necesario caer digamos, de espacios donde estamos, pero pidamos a Dios que sean espacios muy profundos y no planos para no morir. Nos detenemos y pensamos cómo nos reconocemos en un momento determinado, en una situación determinada. Ya sabemos cómo. Ahora, ¿cómo reconocerse? ¿Ante el país? Primero ante el país, ante quien piensa distinto a mí. Porque si yo tengo, profe, mi corazoncito partidista blanco, verde, azul, rojo, inmediatamente surge dentro de mí una furia impresionante contra el que tiene el corazoncito partidista del otro color y que tiene una posición totalmente, una visión totalmente distinta, antagónica total a la que yo tengo. Parece que incluso muchas personas lo dicen, pero es que tú vives en otra Venezuela. Parece que el que piensa de una manera y el que piensa de otra y el que está en el medio, exactamente, son Venezuelas distintas. ¿Cómo hacemos nosotros para reconocernos frente al otro que piensa totalmente distinto? Bien, mire, es muy sencillo, pero lo que pasa es que lo complicamos demasiado. Cuando nosotros nos retiramos en esas retiradas hacia nosotros y nos vamos llenando de compasión por el otro, de respeto por el otro, de asentimiento, eso es lo que te estaba diciendo, por el otro, desde el amor y no desde el miedo, porque son dos emociones totalmente opuestas. Entonces, cuando yo me miro en el otro y veo que el otro está reaccionando de una manera distinta o diferente a la mía, no hasta, digamos que tengo mucho miedo porque lo que está es mostrándome mi parte oculta, lo que yo no he querido mirar de mí. Y eso que yo no he querido mirar de mí me llena de miedo, de terror. Entonces, como no somos lo suficientemente humildes para decir, bueno, sí, todo eso que está allá afuera también es una realidad que yo he creado y que está dentro de mí, no lo he mirado. Entonces, al hacer ese trabajo, yo me lleno definitivamente de mucho respeto hacia el otro, de compasión. Bueno, nosotros, la mayoría dice que creemos en Dios y todo el cuento y vamos a la iglesia, ¿no? Y todo ese asunto. Pero, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente es así? Porque fíjate, ¿cuántos juicios hizo Dios? Ninguno. ¿Y nosotros cuántos juicios hacemos de nosotros y de los otros? Entonces nos montamos como en plataformas muy arrogantes, muy soberbias. Entonces yo creo que desde el amor, yo estoy convencida porque a mí me ha ocurrido, desde el amor y desde la compasión hacia el otro, desde el respeto hacia el otro y desde mirar su historia, porque ahí nos metemos como en un metanivel, ¿no? O sea, es como levantar, imaginémonos que nos estamos levantando un poquito la cabeza y nos montamos en una nube, algo así, y podemos ver al otro con respeto y al otro unido a sus historias. ¿Cuáles historias? Las historias que le entregó su familia. Entonces, una familia que viene, por ejemplo, de haber pasado mucho trabajo en la historia de esa familia, ¿cómo sale al mundo si no se llena de compasión? ¿Cuál es la emoción que lo acompaña? ¿Verdad? Entonces viene ahí el odio, el resentimiento, y hay otros ejemplos. Por ejemplo, algunos sobrevivientes de los campos de concentración nazi. He tenido la oportunidad de escuchar a muchos testimonios, y en especial recuerdo a una que, bueno, lo que emanaba era amor por su piel, no había otra cosa sino amor. Y fue víctima niña de los campos de concentración nazi. Entonces, bueno, como una persona ante una situación tan dolorosa como esta, como una historia como esta, puede llenarse de tanto amor. Bueno, decidió habitar
en otro lugar que no era el odio y que no era el miedo. ¿Okay? Entonces el miedo nos lleva a alquilar, a incorporar emociones dentro de nosotros que nos van llenando de rabia, de resentimiento, incluso la tristeza, todo eso. Detrás de toda esa cantidad de emociones hay mucho miedo. Miedo a mirarme, miedo a mirarte, miedo a reconocerme en ti, en lo que tú me estás manifestando como realidad, ¿ves? Porque es que las realidades también son muy diversas. Claro, entonces, es decir, podemos reconocernos ante el otro y reconocerlo a él, entendiendo que esa persona está en ese sitio, en ese momento, opinando de esa manera por toda una serie de circunstancias. Correcto. Porque lo primero que decimos es cómo es posible que Mari García piense de esta manera. Ajá. En el caso de que pensemos distinto, de que usted pensase opuesta a mí. ¿Cómo es posible? Pero es que no entiendo cómo Mari puede pensar de esta manera. Claro, porque me estás viendo sujeto-objeto, me estás viendo desde tu verdad, pero tu verdad no es la única. No es la verdad universal. No, tu verdad es tuya, es tu pedacito de verdad. Entonces, frente a tu verdad existen múltiples verdades. Entonces, asumir, asimilar, incluir, reconocer que todas esas son pedacitos de verdades me hace un ser multidimensional, pues me hace ser una persona más compasiva, reconocer en el otro, bueno, eso que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Y entonces ahí viene la reflexión final, me miro y digo, ¿hasta dónde eso que me está mostrando el otro soy yo? ¿Hasta dónde eso que me está mostrando? El espejo, la teoría del espejo. Ahora sí viene cómo reconocernos ante el país, ante Venezuela. Bueno, pues fíjate qué sencillo, fíjate, yo vengo trayendo todo un planteamiento que estoy desarrollando, y Venezuela, digamos que tiene ese estereotipo de madre latinoamericana, podemos decir. Venezuela es nuestra madre, la que nos trajo a la vida, la que nos adoptó aquí y nos permitió vivir en este lugar hermosísimo por demás. Un lugar riquísimo, Venezuela. Entonces yo la miro como mi madre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra madre a nivel latinoamericano? ¿Cómo es nuestra madre a nivel venezolano? ¿Cómo ha sido tratada Venezuela, madre, a nivel venezolano, nirgüeño asunto? ¿Cómo ha sido tratada la mujer? Desde mucho tiempo atrás, la mujer se le vino a dar permiso hace unos 45, 50 años, incluso las vírgenes no tenían permiso, las vírgenes de la iglesia, ¿no? Había puro... Y no se hablaba de la madre, se hablaba solamente de Dios, y era un aspecto femenino. Entonces, ¿cómo ha venido siendo la historia de la madre a nivel país? Una madre maltratada, humillada, olvidada, abandonada, etcétera, etcétera. Entonces, frente a quién... Desvalorizada. Y eso es lo que estamos haciendo. Exacto. Frente al país. Nosotros, bueno, en el espacio tratamos de mantener un tema que me parece muy, muy difícil, es el tema de nuestra identidad y nuestra autoestima como país. Ajá. Porque parece que todo en este momento, para nosotros, los venezolanos en Venezuela, es malo, es negativo. Parece que se hubiese borrado toda nuestra cultura ancestral, toda nuestra cultura contemporánea, nuestra historia. Todo es absolutamente condenable. Nosotros no tenemos nada de calidad. Nosotros no, porque el venezolano migra y el venezolano lo que hace es pasar vergüenza y dejar mal al país. Es decir, una generalización negativa de todo lo que tenga que ver con Venezuela. Eso es lo que se está haciendo en este momento. ¿De quién están huyendo? A ver, sería la pregunta más interesante. ¿De quién están huyendo? ¿Cómo está tu relación con tu mamá? ¿Cómo ha sido tu relación con tu madre? ¿Cómo has mirado a tu madre? ¿Cómo has mirado a tu abuela? ¿Cómo has mirado a las mujeres de tu familia? Entonces, Venezuela no es más que la representación de mi familia en tamaño grande. Entonces, Venezuela como país es mi madre. La relación que yo haya tenido con mamá la represento yéndome, saliendo. Yo no aguanto más esta situación, me voy. Entonces, son los hijos que salen, son los hijos que deciden. Pero ¿cómo me voy? Desde el hablar mal, desde el criticar. Entonces, como cierro aquí, abro en otro lugar. Entonces, me voy de aquí con toda esta carga de emociones. Negativas. Abro, sí, digamos negativas. O sea, son emociones. Las emociones todas son buenas, malas y buenas. Todas son emociones, digamos. Entonces, me llevo esa imagen de mi madre para otro lugar. ¿Y cómo voy a abrir en otro lugar? De la misma manera como cerré aquí. Exactamente igual. Entonces, está ocurriendo eso. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, definitivamente nos estamos relacionando con mamá Venezuela como me relaciono con la mujer, pero además veo, digamos, la Constitución o las leyes o la constituyente, como quiera que se llame,
el presidente de la República como mi padre, porque son relaciones de jerarquía. Qué difícil y qué duro es escuchar realidad. este tipo de cosas. Vamos a ir a un corte, profe, para abordar el tema ya de esa figura paterna que tenemos los venezolanos. 11:34 exactamente.